Bueno, y la corriente circula por un efecto eléctrico en cadena, que esto ocurre cuando el capacitor se descarga en la bobina primaria y los electrones se mueven masivamente, creando una corriente oscilante. Y el flujo en la bobina primaria induce energía a la bobina secundaria, generando ahí una corriente de alto voltaje que busca desprenderse al aire formando los rayos. Esa es la razón por la que circula corriente eléctrica. Bueno, y el campo magnético lo crea el movimiento de electrones al circular por los cables en la bobina primaria. Bueno, y la principal causa del campo eléctrico es básicamente por la acumulación de carga eléctrica en la esfera superior, en nuestro caso en la esfera de aluminio, y el voltaje, que es muy alto en la bobina secundaria, llena esta zona de carga, crea un campo pues muy fuerte que rompe la resistencia al aire, permitiendo que salgan los rayos. Entonces pues esa es la causa del campo eléctrico. En la bobina de Tesla, una alta frecuencia implica que tanto el circuito primario como el secundario están oscilando muy rápidamente. Ahora, recordemos que la bobina de Tesla funciona como un transformador resonante. Esto quiere decir que el circuito primario y el secundario resuenan, es decir, oscilan a la misma frecuencia. Cuando sucede esto, la energía se transfiere de forma más eficiente. Por lo tanto, una alta frecuencia quiere decir mucha energía siendo transmitida. Y esto logra multiplicar el voltaje a niveles extremadamente altos. El capacitor se utiliza para almacenar energía eléctrica y formar un circuito resonante junto con la bobina primaria. Este acumula la carga de la fuente de alimentación hasta que el voltaje es lo suficientemente alto como para alimentar el circuito oscilador. Esto es clave para determinar la frecuencia de resonancia del circuito primario, la cual tiene que ser igual al circuito secundario, como mencioné hace unos momentos, para lograr la máxima transferencia de energía y voltaje posible. La resistencia se utiliza para controlar o limitar el flujo de la corriente en el circuito. En este caso, en la bobina de Tesla, su función es limitar la corriente que llega a la base, protegiendo al transistor de daños por exceso de corriente. El transistor actúa como un interruptor eléctrico que enciende y apaga la corriente en la bobina primaria. Al conmutar la corriente a la bobina primaria a una alta frecuencia, el transistor genera los pulsos necesarios para excitar la bobina secundaria en su frecuencia de resonancia. A su vez, también permite que una pequeña corriente en la base controle una corriente mucho mayor entre su colector y emisor, amplificando la señal que alimenta al circuito primario. Aunque el aire normalmente es un excelente aislante dieléctrico, se vuelve conductor cuando se le aplica un voltaje extremadamente alto, como en este caso de la bobina de Tesla, porque se produce la ruptura de su rigidez dieléctrica a través de un proceso llamado ionización. Cuando una fuente de alto voltaje genera un campo eléctrico que supera esta rigidez dieléctrica, los pocos electrones libres que estaban presentes en el aire son acelerados violentamente por el campo eléctrico producido. Estos chocan con las moléculas de aire. La energía de esta colisión es tan alta que arranca los electrones de las moléculas neutras y los convierte en iones positivos, liberando más electrones. Esta corriente eléctrica fluye a través del canal ionizado, creando una descarga visible, que es lo que vemos en la bobina de Tesla. Para el avance de esta entrega, realizamos un primer avance del prototipo de la bobina de Tesla, teniendo los materiales necesarios. Lo que resultó fue esto de aquí, como se va a mostrar igual en las fotos de evidencia, o como se mostró. Y lo que hay aquí es que primero se tiene este tubo PVC que se enrolla con un alambre de cobre, que es el proceso más tardado, la verdad. Y se tienen componentes como una batería de 9 voltios, un transistor aquí, una resistencia que apenas se ve, pero ahí está, y un interruptor para pues prender y apagar el circuito. Abrirlo o cerrarlo. Y pues se pegan estos componentes con una pistola de silicona, y ya para unir digamos los cables, para unir los componentes entre sí, tuvimos que soldar con un cautín, y pues el resultado fue esto, y yo decidí llevar a cabo una prueba para comprobar el funcionamiento de la bobina, colocando un foco cerca, y si funcionaba la bobina, el foco se prendería producto de la corriente eléctrica en la bobina. Y sin embargo eso no funcionó, así que es un problema que tendremos que inspeccionar pues a lo largo de pues lo que viene para la siguiente entrega, y pues revisar también maneras de a lo mejor optimizar este diseño
o a lo mejor encontrar qué es lo que falló y para pues asegurar el correcto funcionamiento de la bobina. Para este cuarto avance en nuestra agenda teníamos programado para el 24 de octubre mostrar el avance del proyecto, la bobina de Tesla, explicando la física. Esto lo hemos logrado ya que ya comenzamos con el prototipo que va muy bien y va muy avanzado de la bobina de Tesla. Está casi funcional, solo falta ajustar algunos detalles y hemos logrado explicar bien la física detrás del funcionamiento de la bobina, así como entender la misma.